Bien, 2:08 de la tarde, lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Germán Fernández, él pertenece a la Federación Médica Colombiana y ya está aquí en nuestro país dictando algunas charlas, pero vamos a aprovechar su presencia lógicamente para conversar sobre la situación del sistema de salud aquí, que lleva, por ejemplo, más de 100 días en huelga. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a RPP. Muchas gracias, Gerardo. Muy complacido de compartir con su audiencia. Bien, doctor Fernández, usted, como integrante de la Federación Médica Colombiana, seguramente también ha tenido estos momentos críticos con el gobierno por negociaciones, han estado en huelga. Por eso, su opinión, por favor, sobre cuáles son los factores, Gerardo, que pueden llevar... En Colombia, nosotros tenemos 20 años de experiencia en la reforma que ustedes están implementando, recién empezando. Y los efectos de la reforma para la población colombiana han sido nefastos. Vea, el primer punto tiene que ver con la asignación de los recursos. Los peruanos dan recursos para la salud de origen fiscal y del bolsillo de las personas, lo mismo que nosotros. Esos recursos se quedan en unos intermediarios financieros que se llaman las EPS, Empresas Promotoras de Salud. Y entonces dejaron de pagarle a las clínicas y a los hospitales, y a las clínicas privadas y a los hospitales públicos, de tal manera que se van cerrando los servicios de clínicas y hospitales porque ellos las van comprando en la medida en que van quebrando esas clínicas y hospitales. Yo quiero hacerle referencia que los hospitales públicos son patrimonio de las poblaciones que se han construido en los últimos 100 años de historia de nuestros pueblos. Y entonces pertenecen, es un patrimonio público de todos. Y entonces nosotros vemos con tristeza cómo ese patrimonio público se le va a entregar prácticamente gratuitamente al capital privado o al capital extranjero. Entiendo entonces que usted, doctor Fernández, respalda la demanda de los médicos peruanos y además está lanzando como que una advertencia al gobierno, en decir, no hagan esta reforma muy similar a la que ocurrió en Colombia porque va a fracasar. Pues lo que fracasa para la población que ve recortados sus servicios, porque en este modelo de atención, de aseguramiento, el asegurador se queda con los recursos, pero establece una muralla china para que el enfermo acceda a los servicios de salud, porque en la medida en que menos acceda, más dinero le queda al asegurador. Entonces, es una reforma de salud en donde el paciente estorba. Lo importante es la plata que reciba el intermediario, que se queda con la pasta, se queda con el dinero. O sea, el paciente es el dinero. Es decir, ya no es la persona, ya no es el ser humano. Es un sistema de salud que está hecho para generar utilidades para el intermediario financiero y no para prestar los servicios de salud a los pacientes. Por eso decimos que en estos sistemas de salud que están montándonos, el paciente estorba. Pacientes no molestar, porque en la medida en que pidan servicios, gastan dinero del asegurador que no quiere gastarlo. Pero en ese sistema, nos estamos refiriendo a la CPS, ¿no? Sí, a la llamada CPS aquí en el Perú. Y que en Colombia tienen 20 años de funcionamiento y le estoy contando el efecto que han tenido en 20 años de funcionamiento. Y entonces, las CPS están destinadas, según el modelo colombiano y la experiencia colombiana aquí en el Perú, a fracasar. Si utilizan la misma forma, que sospecho que puede ser así, que han utilizado en Colombia, no fracasan las EPS, fracasa es la población que mal atendida. Muy mal atendida, no le dan los medicamentos, no le dan los servicios, las enormes colas en las instituciones y en los hospitales, el cierre de los hospitales públicos y otro elemento importantísimo, la deslaboralización de todo el sector de la salud, no es solamente de los médicos, porque deslaboralizan enfermeras, bacteriólogos, trabajadores, todos. Porque las organizaciones de los trabajadores estorban para este modelo. Se necesita un trabajador de salud que no tenga prestaciones económicas, que no tenga vacaciones, por contrato de trabajo. Entonces se desarticulan los equipos técnicos, científicos y de funcionamiento habitual que le da la estabilidad laboral a las personas. Pero el médico no se convierte en un cómplice de alguna manera de este sistema de salud que en su opinión, bueno, no está yendo por buen camino, o es más que todo también un protagonista, pero que tiene pues que participar de alguna manera del sistema.
Pues los médicos, digamos que tienen... Porque quien te atiende mal es el médico, ¿no? Sí, atiende mal el médico, pero es que al médico le ponen un límite en el servicio. Usted tiene que atender 4 o 5 pacientes por hora. Pero además tiene que llenar una enorme cantidad de formatos porque sobre la base de la facturación es que el hospital o la clínica cobra. Entonces el paciente no es atendido por el médico está haciendo papeles, está llenando formatos. Sí, yo lo he visto. Entonces, se llenan muchos formatos, pero el paciente no se lo atiende. Porque es que al médico se le exige que eso sea así. Entonces... Se le exige. Claro. Él no tiene otra. No tiene otra. Entonces, aquí tenemos que definir muy claramente qué papel van a jugar los médicos. ¿Van a jugar un papel ético con sus pacientes o van a jugar un papel antiético a favor de los intermediarios financieros que se quedan con el dinero? Usted, que es amante del Perú, como me lo ha confesado, que ha venido muchísimas veces. He recorrido la tierra del Perú. ¿Le afecta mucho que los médicos estén más de 100 días en huelga? Pues me parece insólito. Porque si la sociedad no se conmueve con 5 días de paros, 5 días estoy hablando, de un paro médico, y no se conmueve con 115 días que lleva, entonces, ¿qué está sucediendo con nuestras sociedades? Que están viendo cómo se desarticula el proceso de la atención médica, porque aquí finalmente el afectado es el paciente, el que me está oyendo. Por supuesto, se afecta también todo el conjunto, pero hay unos que salen muy favorecidos. ¿Quiénes? Los que van a mejorar su ingreso, asegurando y quedándose con el gran volumen de dinero que aportan ustedes los peruanos en el nivel de aseguramiento, las EPS, que van a ser corporaciones internacionales que van a manejar los recursos, se van a apropiar de las clínicas, de los hospitales, se van a apropiar de todo y van a manejar todo el sistema. Pues de alguna manera esta huelga tan larga, para combatir los efectos, el Estado está haciendo convenios con instituciones privadas. ¿Ese es para ustedes el inicio un poco de hacia dónde vamos? Pues yo creo que ya, ayer les ponía un ejemplo porque vine a dictar unas conferencias y charlas con los colegas del Perú y les decía, cierre los ojos, haga de cuenta que un alacrán le está subiendo por las piernas. ¿Qué siente usted? Pánico, pues, ¿no? Nosotros ya sabemos que el alacrán sube. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Fernández. Con el mayor gusto. Y en realidad, bueno, es preocupante pues que esté ya más de 100 días esta huelga y de alguna manera no se pongan de acuerdo. Han habido llamados del gobierno para que los médicos depongan esta medida de fuerza, pero ¿qué más faltaría? Si usted podría darle una opinión a las autoridades del gobierno, ¿qué faltaría? No, vea, yo invito a los peruanos, a los legisladores peruanos, a las autoridades peruanas, a que conozcan el resultado de esta experiencia en Colombia y que tomen algunas cosas que han sido positivas, pero que tomen muy en cuenta la enorme cantidad de aspectos que han sido tremendamente negativos en nuestra experiencia. Y si en eso contribuimos, estamos listos a hacerlo. Muchas gracias, doctor Germán Fernández, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica de Colombia, que ha estado con nosotros aquí en los estudios de RPP Noticias, 2:17 de la tarde. Una pausa y volvemos.